A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que un imperio, en un intento desesperado por salvarse, termine firmando su propia sentencia de muerte? Bueno, pues en el siglo XVIII, el Imperio Español se lanzó a una de las reestructuraciones más ambiciosas de la historia, las famosas reformas borbónicas. La idea era simple: modernizar, centralizar y, claro, sacarle mucha más riqueza a sus colonias americanas. Pero la historia, como ya vamos a ver, tenía un giro bastante irónico preparado. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. ¿Qué fue lo que salió tan pero tan mal? ¿Cómo es que una serie de políticas diseñadas para fortalecer el control imperial terminaron siendo precisamente las que sembraron las semillas de su propia destrucción? Muy bien, vamos a meternos de lleno en este asunto. Porque para entender la cura, primero, sí o sí, hay que entender la enfermedad. Y a finales del siglo XVII, el Imperio Español estaba, ¿para qué nos vamos a engañar?, gravemente enfermo, casi en estado terminal. Y el símbolo de toda esa decadencia era el último rey de la Casa de Habsburgo, Carlos II, al que llamaban el hechizado. Su salud, tan frágil, era casi un espejo del estado de un imperio que se caía a pedazos. Su muerte sin dejar herederos desató una guerra mundial por el trono, la Guerra de Sucesión Española. Y de ahí salió una nueva dinastía, los Borbones, con su primer rey, Felipe V. Y con ellos, bueno, llegó una visión del Estado totalmente nueva, centralista, racional, absolutista. El viejo orden, pues, había muerto. Y el diagnóstico que hicieron los Borbones al llegar fue implacable. Se encontraron con un sistema que hacía agua por todos lados. Había una fuga masiva de capital por culpa del contrabando, una crisis fiscal que no terminaba nunca por la mala recaudación de impuestos y una corrupción sistémica donde los cargos públicos simplemente se vendían al mejor postor. Y si a eso le sumamos la amenaza constante de potencias como Inglaterra, un estancamiento productivo terrible y, en la base de todo, un abuso local sistemático contra la población indígena, bueno, el imperio se estaba desangrando. Ante un diagnóstico tan grave, los Borbones decidieron que no bastaban los remedios caseros ni las aspirinas. No, hacía falta una cirugía mayor, una intervención radical para reestructurar cada órgano del cuerpo imperial. Y este plan, que estaba guiado por el modelo del despotismo ilustrado, se sostenía sobre 3 pilares fundamentales. Atentos con esto. Primero, el pilar político, un control absoluto desde Madrid, eliminando cualquier poder local. Segundo, el pilar económico, una extracción radical para maximizar el flujo de riquezas de las colonias a España. Y tercero, el pilar militar, una defensa de hierro para proteger ese monopolio de riquezas. Control, extracción y defensa. Esa era la fórmula. Claro que esta transformación tan grande no ocurrió de un día para otro, Fue un proceso que duró casi todo el siglo XVIII. Y aunque las reformas empezaron con Felipe V, llegaron a su punto más alto bajo el reinado de Carlos III. A él se le conoce como el Gran Reformador, el principal arquitecto de todo este gran ajuste imperial. Y esta tabla es genial porque ilustra perfectamente el cambio de mentalidad. Miren la diferencia. La administración local pasó de tener corregidores corruptos y bastante autónomos a un sistema de intendencias con un control central férreo. El comercio pasó de un monopolio asfixiante, súper vulnerable al contrabando, a un supuesto libre comercio interno para que todo fluyera más rápido. Y la burocracia, que antes era dominada en la práctica por las élites locales, o sea, los criollos, fue purgada. Los cargos más altos quedaron reservados exclusivamente para los españoles peninsulares. Un cambio total de la A a la Z. La primera gran incisión de esta cirugía fue territorial. Por casi 300 años, Sudamérica había sido gobernada desde Lima, desde el gigantesco virreinato del Perú. Para los Borbones esto era súper ineficiente, así que lo partieron. Crearon el virreinato de Nueva Granada al norte para controlar mejor el Caribe y el del Río de la Plata al sur, con su capital en Buenos Aires, para defender la costa atlántica. El objetivo era claro: un control administrativo más estricto y una respuesta militar mucho más rápida. La siguiente intervención fue administrativa. Se desmanteló por completo el sistema corrupto de los corregidores, que eran famosos por explotar a los indígenas con el reparto de mercancías. En su lugar, en 1784, se instalaron las intendencias. Eran, básicamente, oficinas centralizadas con una misión muy estricta: recaudar impuestos con mucho más rigor
y vigilar de cerca a los gobernadores locales. Más control, menos autonomía. Pero ojo, que en la base del sistema, la explotación del trabajo forzoso indígena, la mita, esa continuó intacta. Y finalmente, la cirugía económica. Se rompió el cuello de botella del viejo sistema de flotas y galeones y se decretó el llamado libre comercio. Pero atención aquí, que esto es clave. Esto no significaba que ahora podían comerciar con todo el mundo. No, no, no. Significaba liberalizar el tráfico dentro del imperio. Se abrieron un montón de puertos en España y en América para inundar el mercado con productos españoles y hacer que, por fin, el comercio legal fuera más rentable que el contrabando con los británicos. Las reformas, vistas sobre el papel, parecían muy lógicas, claro, desde la perspectiva de la corona en Madrid. Pero en la práctica, tuvieron efectos secundarios devastadores. La cirugía que buscaba salvar al imperio comenzó a matar al paciente. Un golpe brutal y un error de cálculo tremendo fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Es que los Borbones no toleraban poderes paralelos, y la Compañía de Jesús era inmensamente rica, influyente e intelectual. Al expulsarlos, se llevaron por delante una de las principales instituciones que le daba cohesión a la sociedad colonial. Y el efecto boomerang fue inmediato. Muchos de esos jesuitas exiliados se convirtieron en los críticos más feroces del imperio, y de hecho, en los primeros que empezaron a hablar de independencia. Ahora, para entender el conflicto social más profundo que se generó, tenemos que tener muy clara esta distinción. Por un lado, estaban los peninsulares, españoles nacidos allá, en la península ibérica. Y por el otro, los criollos, hijos de españoles, sí, pero nacidos aquí, en América. Ambos estaban en la cima de la pirámide social, pero una línea invisible los separaba. Y aquí está la clave de todo el asunto. Los criollos eran la élite económica y social de las colonias, eran los dueños de las tierras, de las minas, de la riqueza. Pero las reformas borbónicas los excluyeron sistemáticamente de los altos cargos políticos y militares. Esos puestos quedaron reservados para los peninsulares. En esencia les dijeron, miren, su dinero nos encanta, pero su participación en el poder, no gracias. Esta discriminación institucional generó un resentimiento profundísimo, latente, que terminó por fracturar para siempre a la clase dominante. Y así es como llegamos al veredicto. Las reformas que fueron diseñadas para salvar al imperio se convirtieron en el motor de su colapso. Los Borbones fueron, irónicamente, los arquitectos de su propia ruina. Este diagrama resume la paradoja a la perfección. Sigámoslo juntos. El objetivo inicial era modernizar y extraer más riqueza. La acción del Estado fue imponer impuestos altísimos y excluir políticamente a los criollos. El impacto socioeconómico fue el empobrecimiento general y la furia de esa élite local. Esto llevó a la ruptura del orden social y finalmente al resultado imprevisto: rebeliones masivas y una élite resentida lista para liderar la emancipación. Como dice la frase del centro, la cura resultó más letal que la enfermedad. El punto crucial es que, si bien es cierto que las reformas lograron aumentar temporalmente los ingresos fiscales para la corona, el costo social y político en América fue catastrófico. Provocaron el empobrecimiento de las colonias al sacarles todo el capital, generaron un descontento generalizado que unió a clases sociales muy distintas en contra de la corona. Y todo ese resentimiento acabó cristalizando en grandes rebeliones continentales. Esas revueltas fueron en realidad el ensayo general para la independencia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para pensar. Si el intento de salvar al imperio solo aceleró su fin, ¿significa que ya no tenía salvación? ¿Estaba el imperio español, por su propia estructura, por sus propias contradicciones, condenado a desaparecer sin importar lo que hiciera? Ahí queda la reflexión.